Bien, comenzamos este retiro de madrugada, retiro con San José, José de la casa de David, esposo de la Virgen y padre adoptivo de Jesús. Santa Teresa de Jesús, nuestra Santa Madre de los Carmelitas, experimentó la eficacia de la intercesión de San José y se hizo promotora de su devoción en la cristiandad occidental. Y principalmente quiere que lo tomemos como maestro de oración. José, padre de Jesús, que entregó al Redentor su juventud, su castidad limpia, su santidad, su silencio y su acción, puede hacer suyo el Salmo 88, cuando dice: Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Y vamos a hablar de San José. ¿Cómo y quién fue José de la casa de David? Esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús. Pero siempre surge esta pregunta: ¿cuánto sabemos de José? Algunos dicen que no sabemos mucho. Otros dicen que se sabe demasiado, no hay un acuerdo. Recuerdo un amigo sacerdote josefino muy enamorado de su santo padre San José, que me mostró una colección de 11 libros que hablaban del santo. El santo que no dice ninguna palabra en los evangelios, silencio total. Pero yo pienso que, sin embargo, con lo que sabemos por los evangelistas, principalmente por el Evangelio de San Mateo, podemos deducir mucho más de lo que podemos imaginar. Si pienso como hijo, como padre, me puedo dar cuenta de la gran responsabilidad que le tenía preparado Dios a José. Ser justamente el custodio de su Hijo Jesucristo y ser esposo de María, la Madre de Jesús, María, Madre de Dios. Pero antes de entrar en más detalles, quiero hacer un recuento, un análisis de lo que dicen los evangelios, y voy a ir diciendo para este retiro el versículo que corresponde. José fue hijo de Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús llamado Cristo. Mateo 1:16. Y descendía de la casa real de David. Mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David. Mateo 1:20. Y tenía el oficio de carpintero. ¿No es este el hijo del carpintero? Mateo 13:55. Vayan tomando nota. Él estaba prometido con María. La concepción de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que conviviesen. Mateo 1:18. Pero el niño Jesús no fue su hijo carnal, porque su madre se halló haber concebido
María del Espíritu Santo. Mateo 1:18. Y sucedió que cuando tuvo noticia del embarazo de María, quiso abandonarla porque era justo. José, su esposo, siendo justo, no quiso denunciarla y resolvió mantener el secreto. Mateo 1:19. Seguimos. Sin embargo, por recomendación divina, mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Mateo 1:20. Por tanto, no la despidió. Un ángel del Señor en sueño le hizo saber que su esposa concebiría un hijo varón. Dará a luz un hijo. Mateo 2:21. Además, él le pidió que le colocara el nombre. ¿A quién pondrás por nombre Jesús? Mateo 2:21. Y además le anunció lo que Jesús iba a hacer, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Continuamos con Mateo 2:21. Y que esto estaba profetizado. Dice, sucedió esto para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta. Mateo 2:22. José, antes de que naciera Jesús, ya sabía que tendría que cuidar a María y conocía el nombre de su hijo, ya que el ángel le dijo: he aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Mateo 2:23-24. Además, sabemos de un hombre extraordinariamente obediente a Dios. Así fue como al despertar José de su sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibiendo a María por esposa. Mateo 2:25. Y también lo conocemos como fielmente respetuoso. Sin haberla conocido, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Mateo 2:25. Se puede además destacar de esta frase que dice que María concebirá y parirá un hijo, es decir, uno solo, no dos, ni más de dos, ni más de uno. Nos detenemos un momento para comentar lo que algunos entienden por la angustia de nuestro padre San José. Cuando José descubre la concepción virginal milagrosa de Jesús, María estaba solo desposada con José, es decir, aún no era su verdadera esposa, entendámoslo bien. Y nos damos cuenta por las lecturas evangélicas que antes de que José llevase a María a su casa, el matrimonio se solía celebrar al año siguiente del desposorio. Antes de que conviviesen, en cuyo acto consistía en el acto jurídico matrimonial, se halló que María había concebido por obra del Espíritu Santo. Este hecho produjo es normal, ¿verdad?, un desconcierto en José, pues su desposorio era ya casi como un contrato formal de matrimonio. Me pongo en sus zapatos, en sus sandalias. Seguramente José se preguntó, ¿qué hacer? Podría denunciarla ante el tribunal para que anulase legalmente el desposorio, retenerla celebrando el matrimonio y llevarla a su casa, repudiarla bien en público o excusándola sin pedir castigo, o privadamente mediante el libelo de repudio ante dos testigos, o principalmente mediante otra cosa, dejarla
marchar ocultamente, por ejemplo, váyase, forma oculta, marchándose de Nazaret, dejando que pase el tiempo y las cosas se olviden. Pero José, por eso es un hombre justo, es decir, porque era recto, un buen hijo de Dios, en su conducta ante Dios y recto ante los hombres, aunque en este término caben muchos matices. Determina repudiarle en secreto, podría decirse, darle el libelo de repudio, secretamente y sin fecha, para que ella pudiese salvar mejor su honor. Pero José, ante los hechos, confía y cree en el honor de María. Si no, él hubiese obrado posiblemente de otra manera. Bueno, es una conclusión que se podría decir. Así fue como José se llevó a María a su casa y con ella viajó a Belén. ¿Se dan cuenta tantas cosas que sabemos de José y al principio decíamos que es muy poco? Tal vez por un sentido de honor socialmente redundante en sus hijos se puede pensar que a esa altura el matrimonio con María jurídicamente ya se hubiese celebrado. Es de este modo como José no solo recibe a María por esposa, llevándola oficialmente a su casa, pero además algo extremadamente importante, acepta la paternidad legal de Jesús. También es necesario insistir que añade el evangelista que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. En otras palabras, María dio a luz sin ningún tipo de relación conyugal con José. Sabemos también que José era muy considerado con las disposiciones oficiales de los gobernantes. Es así, lo demuestra, por ejemplo, para no tener duda, como va a participar en el censo y viaja con su esposa. E iban a empadronarse cada uno en la ciudad. José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa de la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta, tal como lo relata el Evangelio de Lucas 2, 3, 5. Quiero decir que la distancia que tuvo que recorrer son unos 140 kilómetros y para ello sube esta frase consagrada para ir de un lugar de Palestina a Jerusalén o cercanías de esta, ya que topográficamente es siempre de subida. Esta frase del Evangelio además confirma dos cosas. Al decir por ser de la casa, se entiende por ser de la tribu, y al agregar de la familia de David, es que de la misma estirpe davídica. Cuando el niño cumplió los 8 días, José lo circuncidó y le puso el nombre a Jesús. Lucas dice que cuando se hubieran cumplido 8 días para circuncidar al niño, le dieron por nombre Jesús, impuesto por el ángel antes de ser concebido en el seno. Lucas 2:21. Y José, de acuerdo con María, debió ser el que le impuso el nombre, ya que el ángel lo había anunciado, y se le llamó Jesús, una forma apocopada de Yeshua, que significa Yahvé salva, porque era la misión salvadora que tenía, como lo dice el Evangelio de Mateo 1:21. Y con la dolorosa circuncisión, Cristo derramó ya la primera sangre redentora. Y luego nos encontramos con un esposo que además participa en todos los eventos religiosamente importantes
según la ley de aquel entonces. La madre que daba a luz quedaba legalmente impura por una cuarentena de días si lo nacido era hijo y 80 días si era hija, como lo ordenaba o lo disponía el libro de Levíticos 12:28. Y no podía en este tiempo tomar parte en los actos religiosos públicos. Cumplido este periodo, debía ir al templo y en el atrio de las mujeres recibir la declaración de estar legalmente pura por el sacerdote de turno. Por su purificación debía ofrecer un cordero de un año y una tórtola o paloma. Pero si era pobre, como eran ellos, se podía sustituir el cordero por una paloma o una tórtola. Y así está dispuesto en el Levítico 12:8. Y así que se cumplieron los días de la purificación conforme a la ley de Moisés, le llevaron a Jerusalén. ¿Para qué? Según Lucas, para presentarlo al Señor. Lucas 2:22-23. Nos damos cuenta por este relato que ellos no tenían recursos económicos. Este es el caso de María, era pobre, por eso ellos fueron al templo, como dice Lucas, para ofrecer en sacrificio, según la ley del Señor, un par de tórtolas, o 2 pichones, Lucas 2:24. Y aunque no era obligatorio, María aprovechó para llevar consigo al niño y a José para cumplir, según está escrito en la ley del Señor, que todo varón primogénito sea consagrado al Señor, Lucas 2:23. Luego, cumplida las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, Lucas 2:33. Quiero fundamentar todo en las lecturas evangélicas. Y así fue como José se encargó de la educación y formación de su hijo. El niño crecía, dice Lucas, y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Lucas 2:40. Seguramente Jesús se crió entre las virutas de la carpintería de su padre y paseó muchas veces con él. Es del todo posible que José le haya enseñado las primeras letras, como buen padre a leer, como hombre religioso le cantó algunos salmos o todos los salmos, también le mostró y le enseñó las escrituras, tal vez le hizo algo tan simple como sus sandalias para poder caminar. Lo tuvo en sus brazos, lo llevó a la sinagoga y otras muchas actividades propias entre un padre y un hijo. ¿Qué amor más grande por ese hijo? Y cuando supo del peligro que le amenazaba a su hijo, ¿qué es lo que hace José? Huyó con él y con la madre de este a Egipto. Dice el Evangelio que levantándose de noche tomó al niño y a la madre y partió para Egipto. Mateo 2:14. Y permaneció allí hasta la muerte de Herodes. Versículo siguiente, Mateo 2:15. Y el ángel se le apareció a José en sueño y le ordena: tome al niño y a su madre, huya a Egipto. Huye, le dice. José con toda prontitud se levantó en la noche, así se desprende del relato, y partió para Egipto. Entonces nos encontramos con José, que conoció el exilio. Egipto era el país clásico del refugio político por ser provincia romana. Había allí muchos judíos, colonias florecientes y barrios habitados. Por ello, se iban prestando socorro mutuo con sus conciudadanos. Buen caminante y conocedor de la ruta de José, pero no conocemos con precisión si se hizo el viaje por la costa
o por el desierto. Tenemos algunas suposiciones, como tampoco dónde se estableció. Solo sabemos que estuvo en Egipto y que allí permaneció con su familia hasta el nuevo aviso del ángel. Muerto ya Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Mateo 2, 19, 20. Entonces, levantándose, tomó al niño y a su madre y partió para la tierra de Israel. Mateo 2, 22. Y como gobernaba Arquelao, tuvo miedo de volver a su territorio, Judea. Y entonces José se encaminó a Galilea, al territorio de Herodes Antipa, como lo dice Mateo 2:22. Y advertido el sueño, se retiró a la región de Galilea, yendo a habitar a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que sería llamado, como dice Mateo 2:23, el Nazareno. Cuando Jesús cumplió los 12 años, volvemos a oír hablar de José, con ocasión de una peregrinación pascual que practicaba regularmente. Sus padres iban cada año a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Lucas lo dice: cuando era ya de 12 años, al subir sus padres según el rito festivo. Lucas 2, 41-42. Y en ese episodio se le pierde Jesús por algunos días, causándole mucha angustia, lógico, normal. Pero cuando le encontró, él y María se alegraron mucho, pero también le hicieron saber su preocupación. Dice Lucas que cuando sus padres le vieron, se maravillaron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has hecho así? Mira que tu padre y yo, apenado, andábamos buscando. De Lucas 2:48. Y más tarde ya no se le recuerda como un protagonista, sino que simplemente se le menciona cuando ya está más adulto. ¿No es Jesús el hijo del carpintero? Mateo 13:55. Sin embargo, a pesar de lo ya comentado, se puede decir aún que hay una cierta escasez de datos, pero a su vez podemos deducir algunas cosas y completar otras por lo que sabemos, por la historia, las costumbres y las tradiciones, por la política de Israel. La edad de José se puede deducir por una cosa general. A ver, en aquel tiempo la edad del matrimonio para los varones se situaba en ese entonces entre los 18 y los 20 años. Así pues, cuando nació Jesús, a lo mejor podríamos suponer que José tendría entre 19 y 21. Cuando Jesús cumplió los 12 años, podríamos suponer que José estaba entre los 31 y 33 años. Y cuando Jesús inició su ministerio público, a la edad de 33, hagamos un margen, 35, 37 años, quiere decir que José podía tener entre 52 y 58. Pero cabría suponer que fue la muerte de su padre adoptivo José la que motivó la salida ya de Jesús de Nazaret. Todo esto son supuestos espirituales, pero se pueden desprender un poco de lo que se sabe de la tradición, de cómo vivía el pueblo judío de Israel en aquel tiempo. Por supuesto que esto último lo digo con toda fuerza, es un cuadro hipotético. Del mismo modo como hay quien supone que José era viudo. Hay unas notas por ahí apócrifas que dicen que José era viudo, y hay otras que llegan a decir que incluso tenía varios hijos, porque de su primer matrimonio antes de su viudez. Bueno, es una opinión
que ha prevalecido fuertemente hasta el siglo IV y que cuentan con muchos argumentos a su favor si reflexionan sobre todos los datos que poseemos. José podría haber tenido a lo mejor otros hijos, porque dice el Evangelio: si todos los hermanos y hermanas de Jesús, Marcos 6:3, Mateo 13:55, ha de entenderse en el sentido de hermanastros de Jesús. Cabría suponer en tal caso que José andaba por los 30 años cuando nació Jesús. Y naturalmente también podría haber sido mayor. Como digo, todas estas cosas son ciertos supuestos, se ha escrito mucho sobre ello, y así las cosas. Cuando Jesús empezó su ministerio público, a lo mejor José tenía un poco más años, podría haber alcanzado los 63 y 67 años de edad. Más como al desposarse con María, muy bien podría haber tenido 15 años más. También es posible que al comparecer Jesús en público ya tuviera a lo mejor José 80 años. Edad que muy pocos hombres alcanzaban entonces. Con ello podría explicarse perfectamente el silencio de los evangelistas sobre el resto de la vida de José. Creo que no sé si lo alcancé a explicar bien, me estoy recordando, pero creo que lo dije, que al desposarse María podría pensarse que a lo mejor María tenía 15 años. Bien, pero para la caracterización de José fundamentalmente la afirmación es que era justo. Mateo 1:9. Pero hablemos, ¿en qué sentido era justo José? ¿Era un escriba? ¿Era un docto en la escritura? ¿Pertenecía a él a un grupo de fariseos? El conocimiento extraordinario que Jesús tiene de las Escrituras podría sugerir que José, que era carpintero, aparte de ser carpintero, él era muy conocedor de los libros sagrados y que se forzaba, por cumplir las prescripciones de las Escrituras. Por eso era justo. Difícilmente pudo pertenecer a estos democráticos fariseos, y como descendiente de David más bien debió de estar en oposición a los mismos, con lo cual hasta podría explicarse por razones familiares la actitud de Jesús siempre en contra de los fariseos. Más aún, tal vez podría decirse que José era un hombre nada irrefutable, de gran humanidad y conocedor de las Escrituras, que en sus conversaciones sobre sus libros santos habría sido un referente, es decir, que preparó a Jesús para su misión. Un ejemplo de postura humanista y nada dogmática sería la indicación que hace Mateo 1:19. José, su esposo, siendo justo, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto a propósito de su deseo de abandonar a María por el supuesto adulterio. Bien, José descendía de la casa de David, dice Lucas. Pero según el Evangelio de Lucas, en el 2:4, no habitaba en Belén, la ciudad de David, sino en el pueblo galileo de Nazaret. Según el Evangelio de Mateo 2:22-23, quiso sin embargo regresar de Egipto a Judea, es decir, a Belén, solo que al saber que allí reinaba Arquelao como gobernante de Judea, tuvo miedo de ir allí y se dirigió a Nazaret. De todo ello parece desprenderse el cuadro siguiente. Primero, José era betlemita, o sea, de Belén.
y en el territorio de Herodes el Grande corría algún peligro como ascendiente de David, dado que con ocasión de las expectativas mesiánicas, su familia podría ser, por ser descendiente de David, centro de sospechas de algún amotinamiento de tipo mesiánico. Y se retiró a Galilea, o tal vez ya lo del censo lo había hecho, del censo tal vez ya lo había hecho. Pero quizás con ocasión del censo ordenado por Augusto, quiso regresar a Belén. El miedo, sin embargo, al celoso Arquelao, empeñado en eliminar a todos los posibles competidores, entre los que se contaba cualquier descendiente de la casa de David, es posible que le haya hecho volver de nuevo a Nazaret. Como conclusión final sobre el motivo de que sepamos tan pocas cosas del davídico José, se debe al hecho que para los evangelistas esa condición de descendiente del gran rey solo importaba de cara a la descendencia davídica de Jesús y por tanto como importante característica mesiánica. José era en cualquier caso el padre legal de Jesús y para la descendencia davídica bastaba la relación legal de José con Jesús según lo que decían las leyes de esa época o el Mishnah, que decía si alguien dice este es mi hijo, se le tiene que creer. Por la adopción de José con la fórmula este es mi hijo. Jesús era un auténtico descendiente de David. Bueno, mientras más repasamos los evangelios podemos descubrir muchas cosas nuevas de San José. Un santo del silencio. Un silencio de mucho respeto. Como el que tiene el que sabe oír. O el que es prudente en las actitudes y las palabras para reflexionar con sensatez, para profundizar y conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero para ir finalizando, quiero decir que en mi opinión, San José nos enseña que lo importante no es realizar grandes cosas, sino hacer bien la tarea que corresponde a cada uno. Recuerdo una frase de Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisieux. Dios no necesita nuestras obras, sino nuestro amor. Y la grandeza de San José reside en la sencillez de su vida. San José es la prueba de que para ser bueno y auténtico seguidor de Cristo, no es necesario hacer grandes cosas, sino que practicar las virtudes humanas, sencillas, verdaderas y auténticas. Este es nuestro santo, nuestro San José, que tuvo dos grandes amores, Jesús y María, los dos grandes amores de José. Y así podemos deducir y comentar muchas cosas sobre la vida de nuestro Padre José. José, esposo de la Virgen María, Padre adoptivo de Jesús. San José, ruega por nosotros.